¿Cómo están, queridos alumnos? Nos volvemos a encontrar para una nueva sesión de clase en la cual vamos a estudiar un tema muy interesante. Las semanas anteriores hemos estado viendo acerca de la terapia breve centrada en la solución y ahora vamos a conocer acerca de la terapia integradora con el énfasis espiritual. Vamos a conocer esta terapia porque es muy útil para nosotros como consejeros. Si bien es cierto, necesitamos aprender muchas estructuras nuevas, pero esta terapia nos va a servir para poder tener un enfoque inmediato de resolución de problemas. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces. Antes de poder hablar acerca de la terapia, tenemos que saber que el terapeuta en este momento, el consejero en este momento, es una persona muy importante para que pueda brindar la terapia integradora con énfasis espiritual. ¿Por qué es importante el consejero? Nos dice que es un factor de énfasis que la persona del terapeuta sea más que la teoría. ¿A qué me refiero con esto? Que el consejero, cuando va a dar consejería, tiene que ser de otra manera o de comportamiento intachable delante de las otras personas. La presencia del consejero tiene que ser un modelo para que las otras personas puedan seguir. Y si estamos viendo una terapia integradora con énfasis espiritual y estamos hablando en base a nuestros principios cristianos adventistas, el consejero debería ser una persona que viva por los principios cristianos, porque uno no puede dar de lo que no tiene. ¿Está bien? Por tanto, si vamos a conocer o a hablar de Cristo a otras personas, tenemos que hacerlo porque también nosotros compartimos lo que vamos a entregar. ¿Está bien? Por eso la persona del terapeuta tiene que ser más que la teoría. Vamos a conocer ahora la teoría, pero ustedes tienen que vivir cada día en los principios por los cuales sustentamos decir. ¿Está bien? Y tenemos que tener una vida consistente. Una vida de alguna otra manera, como dije, intachable ante los clientes. Porque el cristiano verdadero se reconoce por su testificación ante las demás personas. No simplemente porque se conoce de la teoría bíblica. ¿Listo? Y tenemos que estar abiertos para comunicarnos. Porque un buen cristiano tiene que llevar la palabra, el mensaje a las demás personas. Y como consejeros vamos a hacer eso también, transmitir el mensaje a otras personas de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esta terapia con énfasis espiritual? Yo sé que algunos de ustedes quizás no la han escuchado antes, pero ahora se dice de que el 85% de las personas tiene una inclinación espiritual. Es un porcentaje amplio, ¿cierto? El 85% de las personas cree en alguien superior a ellas. Por lo tanto, podemos decir cómo se llame, ¿cierto? Tal vez a Alá, tal vez a Buda, tal vez a la fuerza, tal vez a la energía. Y nosotros sabemos de que esa persona es Dios. El 85% de las personas creen en alguien superior a ellos. De esta cantidad, el 65 y 75, nos dicen las estadísticas, piden que en las terapias exista un énfasis en lo espiritual. Y esto es lo curioso, cuando el consejero no tiene un aspecto espiritual, no puede entregar una terapia, una consejería en torno a la necesidad que tiene el cliente. Muchos se aferran, nos dice, en base a sus creencias, ¿está bien? Por tanto, si sabemos utilizar este aspecto, vamos a saber dirigir de manera adecuada. Psychology Today es una revista de psicología muy especializada que nos dice que los clientes se sienten más cómodos con consejeros que son espirituales. Curioso, ¿cierto? Acá hay que tener mucho cuidado. La ética dentro de la psicología nos prohíbe de alguna otra manera hacer proselitismo religioso dentro de las terapias o las consejerías, porque el cliente es libre de pensar en lo que más le convenga. ¿Está bien? Como consejeros nosotros no vamos a poder obligar a la persona a creer como yo creo. No puedo obligar a la persona a convertirse en un adventista del séptimo día. Eso va a surgir de manera normal, si es que la persona ve en ti un ejemplo de vida. Sin embargo, puedo utilizar el recurso espiritual, la creencia en alguien superior, para poder ayudarle. Entonces, la revista hizo una investigación en base a esto y sacó que las personas se sienten bien cuando el consejero es espiritual. ¿Está bien? Y dice que este tipo de consejerías, este tipo de terapias tiene un 40% más de efectividad
de las terapias que no utilizan un énfasis espiritual. Un dato curioso, muchas veces cuando escuchamos acerca de terapia o de consejería pensamos de que lo espiritual siempre tiene que estar de lado, pero no es así. ¿Está bien? Tenemos que tener en cuenta de que el aspecto espiritual es una parte integradora, por eso es la terapia integradora, con énfasis espiritual, del ser humano. ¿Por qué? Porque hablamos de lo biológico, de lo fisiológico, que es lo biológico, lo mental, ¿está bien? Lo social y lo espiritual. Porque si desligamos el físico del social, tenemos un problema. Si desligamos el biológico del mental, tenemos un problema, y así sucesivamente. Y se imaginan, la mayor parte de consejeros o terapeutas obvian la parte espiritual. Entonces, ¿hay o no hay problemas? Claro que sí las hay, porque no podemos negar la existencia de esta área dentro de las personas. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces. Hay dos cosas que tenemos que ver bien en claro, que existen muchas tendencias en separar lo espiritual de lo social, y eso se ha visto en nuestros tiempos. Ustedes podrán darse cuenta de que hay marcada tendencia a separar lo que es relaciones sociales con la forma espiritual de las cosas, porque a veces tendemos a unirnos en grupos simplemente de religión y no abrirnos hacia las demás personas. ¿Está bien? Estoy tomando un tema muy delicado que tenemos que tener en mucha consideración. ¿Está bien? Los recursos espirituales son importantes para la resolución de problemas. Nadie me puede negar eso. Acá hay una diferencia de que cuando tenemos un problema, un cristiano posiblemente tenga un versículo que le motive a poder continuar adelante. Ustedes podrán recordar al muy conocido Filipenses 4:13 o como el Salmo 46, ¿cierto? Tenemos muchos tipos de recursos que el cristiano puede tener para resolver un problema con la ayuda de Dios. Cuando una persona no cree en Dios, tiene que utilizar sus otros tipos de recursos. ¿Y cuál resulta ser más dificultoso? El que no cree en Dios, porque tiene que aferrarse a una serie de recursos humanos a fin de resolver una dificultad, mientras que la otra persona se aferra a un recurso espiritual en la cual cree y piensa que Dios le va a brindar la respuesta y la salida a su problema. Los clientes deben usar sus propios valores espirituales. Ahí va el cuidado. Nosotros tenemos una serie de doctrinas que nos protegen y los sacamos de la Biblia, pero hay otros cristianos que comparten creencias un poco diferentes a las nuestras, o muy diferentes tal vez, pero nosotros como consejeros no deberíamos hacer esto proselitismo, no deberíamos tratar de convertir y poner nuestras creencias sobre las demás personas, sino utilizar lo que ellos ya creen a fin de que podamos trabajar y resolver la dificultad. ¿Está bien? Teorías que dicen que lo espiritual es separado, existen muchas, y también dicen que lo espiritual es mejor. También hay teorías que dicen que lo espiritual es mejor. También hay teorías que dicen que lo secular es mejor. Y juntamente hay teorías que dicen que es mejor integrar, que es mejor unir. No todos los científicos, no todos los consejeros, psicólogos, psiquiatras se ponen de acuerdo en esto. ¿Está bien? Algunos piensan que es mejor separar lo espiritual de lo secular. Y algunos piensan que es mejor integrarlos, que es mejor unirlos. Yo no sé la posición que tú tomes, pero la cuestión en este dilema es de que tenemos que utilizar lo que mejor se adapte al cliente y no simplemente mis preferencias personales. ¿Está bien? La teoría del modelo integrador, por lo tanto, nos dice de que la raíz de todo problema, ¿cuál es? ¿Qué se imaginan que es? Es el pecado. ¿Está bien? La raíz de todo problema es el pecado. La separación entre Dios y el hombre. A raíz del pecado originaronse todos los problemas. Se originaron las disputas familiares, se originó el asesinato, el homicidio, se originó los problemas, las enfermedades, la muerte, la persecución. Se creó todo en base al pecado. ¿Está bien? Porque separó a Dios del hombre, separó la perfección y nos llevó a un nivel cada vez más degradado de la vida humana en esta tierra. ¿Está bien? Dos razones por las que nos sentimos así. ¿Por qué nos sentimos con problemas muchas veces? Es porque
no nos entendemos a nosotros mismos. Obviamente que si nos entendiéramos, sabríamos resolver nuestras dificultades. Y segundo, tenemos que entender de que la persona que se relaciona con Dios, esa es la persona que saldrá triunfante con sus problemas. Si yo no me entiendo a mí mismo, y es Dios el que me entiende a mí y conoce mi camino, yo si creo en Él y sigo el camino que Él ha trazado en su palabra, voy a ir hacia adelante. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a poder ayudarme a resolver mis dificultades. Estamos viendo un poco el aspecto teórico, ¿está bien? Las investigaciones dicen que los que se conectan con Dios viven más tiempo y son felices. Hay muchas investigaciones, especialmente en California, en Loma Linda, en donde se dice que los adventistas del séptimo día son los más longevos de todo el país. Es porque siguen los principios de vida que han sido determinados en la palabra de Dios y también junto con la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White. El cristianismo permite que las personas vivan con una barrera hacia las influencias externas del mundo que muchas veces son estresantes. El cristiano que practica su cristianismo va a ser una persona que es dependiente de Dios y esa creencia en Dios, en su apoyo, le va a proteger inclusive de la ansiedad y del estrés. Por lo tanto, las investigaciones demuestran que se vive más y mejor. ¿Está bien? La habilidad de comunicarse es indispensable. Tenemos que utilizar o enseñar al cliente a utilizar un recurso de comunicación muy importante que es llamada la oración. La oración es el modelo en el cual nosotros tenemos el medio de comunicación por el cual nos comunicamos con Dios. ¿Está bien? Por tanto, puede ser utilizada como base en la terapia. Las personas deberían ser incentivadas a orar para que puedan contar sus problemas a Dios, el cual nos va a escuchar, los va a escuchar y los va a ayudar a resolver sus dificultades. La clave está en escuchar. Muchos oyen pero no escuchan, nos dice, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que cuando conversamos con Dios, Dios no nos responde, ¿cierto? De manera audible. No responde a través de acciones, no responde a través de personas, de situaciones, pero quizás no nos responda de manera audible. Pero el cristiano, el cliente que tiene base espiritual, aprende a escuchar a Dios aún desde las cosas muy pequeñas y se da cuenta de que las intervenciones y las acciones de Dios se manifiestan en su vida. Muchos dan por sentado algunas cosas o por casualidad. Sin embargo, el cristiano atribuye a Dios y eso significa escuchar a Dios, lo que le acontece de bien o lo que le acontece de mal. ¿Está bien? Nos dice que se escucha entonces a Dios, se aprende a escuchar por tal motivo a la gente y se aprende a escuchar a uno mismo. ¿Está bien? Ese es el modelo integrador de la terapia. Nos dice que la habilidad de contemplar es una habilidad muy importante en la vida del cristiano. ¿Y qué es contemplar? Es la habilidad de dedicar un tiempo para Dios. El cristiano que quiere resolver su dificultad, el cliente que quiere resolver su dificultad, va a dedicar su tiempo a Dios, a la meditación en la palabra de Dios. Va a dedicar un tiempo a ayudar a la gente y va a dedicar un tiempo personal para que pueda trabajar por sí mismo. Por eso nos dice de que tenemos que aprender a testificar y aprender a relacionarnos con Dios para poder tener fuerte fe. Dice que acá hay un dicho muy interesante: no camines delante de mí, no puedo seguirte. No camines tras mío, no me puedes seguir. Camina entonces al lado mío. Como consejeros, nosotros tenemos que incentivar al cliente a que pueda caminar al lado de Jesús. ¿Está bien? Porque si camina delante de un hombre, sencillamente va a tener muchas dificultades. Porque tal vez la persona del terapeuta o del consejero está en un nivel muy, muy elevado a esa persona y tal vez al tratar de imitarlo no pueda seguir los pasos o sencillamente tomar una posición
más de pasividad y tratar sencillamente de ir por detrás. Tenemos que enseñarle a caminar al lado de Jesús. ¿Está bien? Porque sólo así va a aprender él mismo por su cuenta a conocer al Maestro. Y cuando uno empieza a conocer de Dios, se da cuenta de que la vida empieza a cambiar. ¿Listo? Tenemos que aprender también o enseñar al cliente, que tiene que tener la habilidad de relacionarse. ¿Está bien? Porque el hecho de juntarse con otras personas afianza su creencia y le ayuda a protegerse del desánimo o de los problemas circundantes. Yo sé que él tiene una dificultad, tiene un problema por lo cual viene a consulta. Sin embargo, cuando se une con otros grupos de personas y utilizan el recurso de la oración para comunicarse con Dios, la oración intercesora tiene mucho poder en esto. Él aprende de que no está solo en su lucha y que también otras personas comparten su dolor y comparten su problema. Por ese motivo, el aislarse es una dificultad grande, mientras que cuando están con la parte cristiana, cuando están con otros hermanos de una iglesia, de una congregación, ellos se unen y se apoyan en sí mismos. ¿Está bien? Porque dan todas sus cuentas a Dios. Y es el Señor que les ayuda a través de su Espíritu Santo. ¿Listo? La habilidad de moverse en el tiempo. Tenemos que entender de que la terapia se inicia tomando el presente, pero se mueve hacia el futuro. Las pequeñas decisiones que se tomen en este momento en torno hacia Dios va a ser de mucha bendición en los cambios progresivos que tenga la persona hasta convertirse en una persona libre de dificultades o problemas. ¿Está bien? El consejero entonces entiende de esta manera que el problema es el pecado y no el pecador. El cliente que está con nosotros es igual de pecador que nosotros. Sin embargo, su pecado le está causando dificultades y tenemos que hacerle entender de que tiene que llegar en sintonía hacia Dios. Recordemos que nosotros no podemos influenciar y poner nuestras creencias en la mente del cliente. Eso se llama proselitismo y eso inclusive está protegido por las leyes, porque nadie tiene derecho a obligar a otra persona a creer en algo que no quiere creer. Pero tenemos que utilizar los conocimientos, la base espiritual de la otra persona, a fin de que se dé cuenta para que pueda realizar actividades a fin de salir de su problema con la ayuda de Dios. ¿Está bien? Porque la persona que es cristiana, que viene al consultorio, ustedes lo van a preguntar durante la entrevista, va a entender de que el problema es el pecado y no son ellas. ¿Está bien? Y si ellos tienen dificultades, si el cliente tiene dificultades, es porque está sencillamente haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cambiar esas cosas malas, esos pasos malos, le va a proteger y le va a ayudar a que el futuro pueda ser totalmente diferente. Entonces, como estamos viendo, el cliente tiene que aprender a tener la habilidad de practicar o de usar el perdón. ¿Está bien? El perdón es una estrategia que nos ayuda, dice, a resolver el 85% del problema. Porque como les decía en sesiones anteriores, muchas dificultades o muchos problemas se basan siempre entre dos personas o entre un grupo con una persona o con otro grupo. ¿Está bien? Nunca un problema se crea solo, porque si estuviéramos solos en el mundo no hubiera ninguna dificultad. Las relaciones son las que se rompen o incentivan a disputas en el caso de muchas personas. En un caso de violencia siempre intervienen dos personas. En un caso de robo intervienen dos personas. Normalmente hay una víctima y hay un agresor. ¿Está bien? Tenemos que entender de que una persona que es capaz de perdonar, por lo tanto, ya tiene 85% de la victoria en su problema. Recuerden que perdonar no simplemente involucra el hecho de decir te perdono y recordar todas las cosas del pasado. Perdonar significa el hecho de, está bien, recuerdo las cosas del pasado,
Recuerdo lo que me has hecho, recuerdo lo que ha sucedido, pero ya en el presente no siento la misma carga emocional que sentía anteriormente, porque te perdoné. Eso significa de que si tú me trataste mal en el pasado, actualmente, como te he perdonado, sé que me trataste mal en el pasado, pero no me causa el mismo dolor ni sufrimiento ahora en el presente, porque todo lo dejé atrás. ¿Está bien? Eso es el real perdón. Y Dios nos ayuda a tener esa habilidad de poder perdonar a los otros. ¿Está bien? Porque este problema que tiene el cliente quizás pueda ser resuelto simplemente con el hecho de perdonar. La mayor parte de las personas viven con una crisis debido a que no saben cómo resolver sus dificultades que pudieran ser favorables si es que supieran cómo decir perdón o pedir perdón. ¿Está bien? El perdón abarca, por lo tanto, el perdón a Dios por pecados quizás ocultos o faltas no confesadas, el perdón a los demás porque hicieron algo, el cliente hizo algo hacia otras personas, y el perdón de uno mismo, porque nosotros también tenemos heridas en nuestra autoestima que tenemos que aprender a perdonar nuestras diferencias, a perdonarnos nosotros a fin de que seamos victoriosos. ¿Está bien? El modelo terapéutico integrador entonces se basa en Lucas 2:52. ¿Por qué en Lucas 2:52? Porque nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía físico, mental, social y espiritualmente. Ya vimos esos 4 aspectos, ninguno se puede desligar. Por la parte biológica, por la parte física, nos dice que por problemas genéticos se transmiten 5 problemas mentales. Se pueden transmitir la esquizofrenia, la manía, la depresión, trastornos de personalidad, hiperactividad y hasta el autismo. El factor biológico es un factor muy importante al momento de conocer a nuestro cliente, ¿está bien? El factor psicológico mental también se puede transmitir por herencia o por la cultura que nos rodea. El problema quizás para una persona en el Perú pueda ser una cosa que, ¿cómo podemos decir? Si una persona es peruana, por ejemplo, tiene una dificultad aquí, aprende a resolver ese problema en base a cómo ha visto su experiencia, o qué experiencias ha tenido a través de su vida y cómo sus familiares o las personas de su país reaccionan ante tal dificultad. Es por eso que nosotros respondemos ante situaciones en base a lo que conocemos, cómo otras personas han respondido antes en esas situaciones. ¿Está bien? Es por eso que la cultura es un método determinante. Quizás lo que sea problema para una persona aquí en el Perú no lo sea para una persona en Europa o no lo sea para una persona en Australia. ¿Está bien? Tenemos que entender que el aspecto psicológico se puede también ser un factor de problemas tanto por la herencia o por la cultura. El modelo social dice que muchos eventos de la vida son traumáticos, por lo tanto, la persona tiene que aprender a reconocer esos eventos en los cuales han dejado huella y aprender a perdonarse y curarse a sí mismos. ¿Está bien? El aspecto espiritual es lo que se aprende entonces en la casa, lo que se aprende en la escuela. ¿Está bien? El aspecto espiritual se aprende en la iglesia, inclusive a través de los sermones, los cursos. Y es el aspecto espiritual el que es entrenado o es dado por los padres a los hijos. Cuando una persona es nueva dentro del aspecto espiritual, empieza recién a conocer de Dios, no tiene una base entablada, digamos así, de conocimiento en este aspecto espiritual. Por lo tanto, va a requerir de que alguien le enseñe. Una persona más experimentada, más conocida de la fe, le enseñe a poder caminar, a dar sus primeros pasos, a fin de que pueda él mismo tomar la rienda de su vida y resolver sus dificultades con la ayuda de Dios. Necesita siempre una persona que le ayude en el aspecto espiritual para que pueda conocer a Dios. Es ahí el trabajo que también como consejeros deberíamos realizar. Nos dice que este modelo de teoría integradora con base espiritual es
el modelo de consejería, de terapia más abarcante y comprensible. ¿Por qué es abarcante? Porque es integrada, porque es integral. Utiliza los 4 aspectos principales de la vida de una persona y los une, no simplemente los separa. ¿Está bien? Muchos consejeros, muchos terapeutas tienden a estimar una habilidad más que la otra. Sin embargo, este modelo toma los 4 aspectos y los integra, porque una persona es un todo. No podemos separar a una persona, no podemos desligar sus habilidades, no podemos desligar lo que ella es, porque si no, estaríamos entrando en un problema muy grande, estaríamos desvirtuando a una persona, y si eliminamos uno de los aspectos, estaríamos hasta causando un daño tremendo en la integridad de esa persona. ¿Está bien? Tenemos que tener mucho cuidado, por lo tanto. No podemos nosotros hacer esta terapia, esta consejería desde un enfoque espiritual si la otra persona no nos acepta, o no conoce o no es cristiana. ¿Está bien? No recuerden, de que no deben imponer sus ideas, sino recuerden de que ustedes deben utilizar las estrategias y los recursos de lo que la persona conozca acerca del tema. ¿Listo? No significa, dice, al utilizar esta terapia que deberíamos dejar los otros modelos. Hemos aprendido la terapia breve, centrada en la solución, vamos a aprender otras técnicas más, pero no significa que porque utilice el método integrado con énfasis espiritual, voy a desechar las demás teorías y simplemente voy a aplicar esta. Podemos integrar las otras teorías junto con el aspecto espiritual, y eso es lo más hermoso de esto. ¿Listo? Al usar los otros modelos, deberíamos integrar el aspecto espiritual, porque los otros modelos son teorías quizás alejadas o creadas por muchos psicólogos, por muchos profesionales, tal vez que no son cristianos o quizás ateos. Por lo tanto, ellos piensan, como vimos al inicio, de que debemos desligar lo social, debemos desligar lo espiritual, desligar lo físico, porque una persona tiene un problema solo en un aspecto y tiene que resolverse solo ese aspecto. Recordemos de que las personas, sencillamente, cuando tienen una dificultad, se altera todo su ser y no solamente un aspecto de su vida. ¿Está bien? A veces como consejeros, como terapeutas, pensamos que todo se resuelve con el coeficiente intelectual. Mientras más inteligente sea, mayor capacidad de resolver sus problemas va a tener. O tal vez pensemos de que esté en énfasis o en boga el hecho de hablar de coeficiente emocional, de la inteligencia emocional, y creemos que una persona que tenga mucho coeficiente emocional es capaz de resolver sus problemas. Quizás sea una ayuda, pero no es el todo. Sin embargo, una persona que cree que Dios es su ayuda, es su salvación, es la roca en la cual se sustenta, va a tener mucho más énfasis, mucha más ayuda, mucha más motivación para salir adelante que una persona que no considere así. ¿Está bien? Por lo tanto, la terapia integrada, que integra el recurso espiritual, tiene a Jesús adentro. Jesús es el medio por el cual una persona resuelve sus dificultades. ¿Está bien? Por lo tanto, Jesús va a ser el co-consejero o el co-terapeuta del terapeuta. El terapeuta, el consejero, quizás es la persona que está en ese momento y tiene que recordar de que Jesús está a su lado y Jesús está al lado también del cliente. ¿Está bien? Que va a dirigir los pasos, que va a dirigir la sesión. El que va a estar ahí porque realmente se interesa en el cliente, se interesa en lo que el terapeuta dice. Jesús es aquel que está cómodo atendiendo a un grupo, a multitudes, y que también está cómodo atendiendo a una sola persona que llora por una dificultad. Él se emociona cuando uno le pide ayuda y recurre y nos da sus fuerzas a fin de poder ayudarnos a resolver nuestros problemas. Somos nosotros los que no le permitimos ayudarnos. ¿Está bien? El cliente debe entender de que Jesús está dispuesto a resolver su dificultad y que Él simplemente necesita que lo llamemos por teléfono. El teléfono de Jesús es, el celular de Jesús es la oración. Por lo tanto, la persona
Cuando aprende a orar, aprende a comunicarse con aquel que está feliz de ayudarlo, que está dispuesto a utilizar todas sus fuerzas, todos sus recursos para sacarte de ese problema. Hay que hacer énfasis en esto, porque el cliente, cuando entiende de que hay un Salvador que está dispuesto amantemente a rescatarlo de donde está metido, sencillamente cree, siente, se emociona, cumple las actividades y esto le ayuda a resolver su dificultad. Los que son reacios a este mensaje sencillamente tienen más dificultades a resolver sus problemas. Sin embargo, aquellas personas que están dispuestos a aceptarlo son victoriosos de alguna u otra manera, porque el Espíritu Santo los capacita y los liberta de las cadenas que están involucradas. Porque recuerden que el problema general para una persona que cree en Dios es el pecado, y es el pecado que nos trajo la separación de Dios, por lo tanto las desgracias que vivimos ahora. ¿Está bien? Jesús es el que acepta caminar con los clientes. No es el terapeuta. El terapeuta se va a quedar solo un momento con el cliente. Sin embargo, Jesús es aquel que va a ir a la casa con el cliente, que va a comer con el cliente, que va a estar al lado del cliente, que va a estar en cada momento con el cliente. Tenemos que hacer que el cliente entienda de que a partir de ahora, si es que decide consagrarse a Dios, es Dios quien va a caminar al lado de él. ¿Está bien? Él es el que sobrepasa la cantidad de citas que uno pueda tener como consejero, como terapeuta. Se va, dice, inclusive hasta afuera a buscar al cliente. Es más, es Jesús quien trae al cliente a tu consultorio para que tú puedas ayudarlo a resolver su dificultad. ¿Listo? Jesús, el coterapeuta, va en búsqueda de nuestros clientes, ya sea en público o ya sea en secreto. Nos dice de que atiende a las mujeres y a los hombres que tienen problemas. Trata a todos por igual, con un infinito amor, y es capaz de resolver sus dificultades. ¿Está bien? Cuida de la persona anciana, cuida de la persona vieja, como también cuida del joven hasta del niño. ¿Está bien? Se lleva bien con todos y no necesita tener estrategias para poder trabajar con un tipo de persona, sino que se adapta a cualquier persona porque sencillamente los ama. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. ¿Está bien? Así que como consejeros debemos incentivar a que el cliente cambie su estilo de vida a fin de que se adapte a los principios o valores por los cuales él vive. Haciendo esto, él va a gozar de muchos más beneficios de lo que goza ahora. Y su problema posiblemente sea resuelto con el hecho de pedir ayuda de lo alto. Quizás como consejeros no podamos resolver el problema del cliente, pero hay uno más grande y superior a nosotros que es capaz de hacerlo. Y hacer eso y mucho más. Y simplemente, de alguna otra manera, él nos quita el trabajo a nosotros y libera al cliente de sus cadenas. Es por eso que el consejero cristiano hace un trabajo de sacrificio. Porque recuerden, a veces buscamos el hecho de que el cliente venga a más sesiones con nosotros a fin de ganar quizás un poco más de dinero. Pero cuando tenemos ese servicio, cuando nuestro corazón vive Jesús, vamos a tener una habilidad de poder ayudar a nuestro cliente a fin de que no vuelva nunca más a consejería. Porque al salir de nuestra sesión, se va a ir con un compañero que lo va a acompañar por el resto de sus días. Claro que si el cliente se lo permite. ¿Está bien? Debemos pensar en eso. No debemos pensar en el aspecto económico. Debemos pensar en el aspecto de cómo ayudar a esa persona a que tenga un acercamiento personal con Jesús. Y ahora hablo para cada uno de ustedes. Quizás somos cristianos, somos adventistas, pero no estamos viviendo una comunión diaria con Dios. Recuerden, como dije al inicio, no podemos entregar algo que no tenemos. Los reto también a ustedes ahora. Es el consejero el que es ejemplo para el nuevo converso, para el cliente. Por eso nosotros debemos tener una comunión con Dios. Si tu comunión actualmente está rota, no está establecida, te invito a acercarte otra vez, a entregar tu vida al Salvador,
a fin de que tú puedas estar capacitado en cada momento, no por las teorías que conozcas, no por los estudios que hayas tenido, sino por la fuerza que viene de lo alto. Acércate a Dios y vas a salir victorioso y vas a ayudar a que tus clientes también sean victoriosos y resuelvan sus problemas. Esta consejería, esta terapia, esta técnica que hemos aprendido es muy interesante. Puede ser utilizada en cualquier momento. Recuerden que es un 85% de las personas que creen en alguien superior para ayudar a resolver sus problemas. ¿Es mucho o poco? Es mucha gente. Por lo tanto, la terapia que es basada en la integración de los aspectos físico, mental, social y espiritual va a tener mucho éxito en resolver el problema. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Esta sesión es muy interesante, muy bonita, que tiene que ser explorada, y vamos a continuar con otras técnicas más adelante. Por lo tanto, los invito a que puedan continuar estudiando, puedan continuar preparándose, leyendo, a fin de que estén capacitados para intervenir cualquier problema. Hasta aquí nos despedimos, que el Señor los acompañe y nos vemos hasta la próxima sesión.